en el chat para comenzar. Ok. Comenzamos entonces. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase del paciente, la evaluación de un paciente con una patología cardiovascular o una posible patología cardiovascular. Cómo deberían enfocarlo, qué deberían pensar y en cierta forma, cómo deberían pensar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo valoramos un paciente con posible enfermedad cardiovascular? Hay que entender la importancia de poder detectar una enfermedad cardiovascular. Básicamente, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en Estados Unidos y, por no decir junto al cáncer, representan las dos principales causas de muerte en el mundo. Por lo tanto, si sabemos que es tan importante, resulta crucial evaluar detenidamente a los pacientes para poder detectar la fase inicial de la enfermedad. ¿Ok? Un momento. Creo que hay alguien que me está... Yep. Ok. Alguien está pidiendo. Un momento. Y ahora sí. Bueno, vamos. Entonces, como le decía, la valoración de un paciente con posible enfermedad cardiovascular radica en que esta es una de las principales causas de muerte en el mundo y que por eso deberíamos tratar de detectar estas enfermedades en su fase inicial. Quiere decir que no, cuando los pacientes ya se encuentran sintomáticos o muy descompensados, quiere decir que la enfermedad ya se encuentra avanzada y básicamente lo que queda es el tratamiento definitivo. Tenemos que pensar que tenemos que detectar estas enfermedades para poder encontrarlas en la fase inicial y la fase de prevención primaria o, en todo caso, prevención secundaria, ¿ya? Para poder entender qué tratamiento debería ser adecuado para ese paciente. Bueno, entonces actualmente las mejoras en el diagnóstico, tratamiento y prevención han contribuido a un descenso de la tasa de muerte, sí, eso es cierto, y en la evaluación de un paciente con cardiopatía conocida o sospechada, el médico debe determinar con rapidez si existe algún trastorno que amenace la vida del paciente. Es cierto, o sea, ustedes cuando evalúan a un paciente y plantean la posibilidad de una enfermedad cardíaca, lo primero que tienen que hacer no es correr y tampoco empezar a ver su celular. Lo primero que tienen que hacer es establecer qué riesgo tiene ese paciente de que en ese momento se descompense o su vida esté comprometida. Bueno, en ese sentido, pues me voy a encargar de dirigirlos. Espero que puedan encontrar esto interesante. Bueno, primero, ¿cómo utilizar la historia clínica para la detección de un síndrome cardiovascular? Antes que nada, antes que empezar a preguntar al paciente sobre algún síntoma, tenemos que saber o conocer a ese paciente, en cierta forma, para poder detectar los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Ya? Vean ustedes, por ejemplo, los factores de riesgo cardiovasculares son unas condiciones que son capaces, que están en la capacidad de ser medidas, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un biomarcador. Por ejemplo, la talla es un biomarcador, el peso es un biomarcador, las troponinas es un biomarcador, la glucosa es un biomarcador. Medir la función del ventrículo izquierdo por ecocardiografía es un biomarcador. Medir la cantidad del calcio de una arteria coronaria por una tomografía es un biomarcador. Es una medida de una condición o de un punto o de una característica biológica que nos puede hablar de una determinada situación. Entonces, si lo entienden así, se darán cuenta que, por ejemplo, la susceptibilidad genética nos predispone hacia una determinada enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, las personas que tienen una trisomía 21, una trisomía 18, ¿no? Ellos están más susceptibles a poder desarrollar una enfermedad cardiovascular. Eh, También los factores ambientales. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en el campo donde la contaminación es menor a vivir en la ciudad donde hay mayor contaminación. Que el hecho de vivir en la ciudad y tener mayor contaminación nos predispone, por ejemplo, a las enfermedades arteriales coronarias. ¿Okay?
Y los marcadores bioquímicos y fisiológicos. Aquí entran pues los triglicéridos, la medida de colesterol, la presión arterial, la glucosa, el peso para marcar la obesidad, la cantidad de inflamación corporal medidas por el PCR y todo esto, ¿no? Y también la presencia de marcadores subclínicos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un marcador subclínico? Quiere decir que la persona no tiene ningún síntoma, por lo demás se siente normal, tranquila, asintomática. Sin embargo, yo encuentro placas de calcio o placas de colesterol en la arteria carótida, que lo puede predisponer a una enfermedad cerebrovascular. O que yo encontré calcio en las arterias coronarias. Él puede estar completamente asintomático, pero ya tiene enfermedad aterosclerótica en las arterias coronarias. Es una etapa subclínica, una etapa asintomática, una etapa en la que el paciente ya tiene daño, pero no tiene enfermedad. Entonces, entendemos que los factores de riesgo cardiovasculares pueden predisponer hacia una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, a partir de ahora, ustedes entenderán que una cosa es un factor de riesgo cardiovascular y otra cosa es una enfermedad cardiovascular. Son dos cosas completamente distintas. Una enfermedad cardiovascular es el infarto de miocardio. Un factor de riesgo cardiovascular es el tabaquismo, que me predispone al infarto. ¿Ok? Entonces, pero los factores de riesgo cardiovascular van desde el componente genético, el factor ambiental y el estilo de vida, pasando por los marcadores fisiológicos y bioquímicos, llegando hasta un estado subclínico y luego para poder desencadenar la enfermedad. El concepto que ustedes tienen es que a mayor cantidad de factores de riesgo cardiovascular que yo detecte, tengo mayor probabilidad de tener un evento cardiovascular. Por ejemplo, es lo mismo que una persona de 30 años sea obesa, hipertensa y diabética y fume, y otra persona de 30 años que tenga un buen peso, que no fume, que no sea hipertenso y que no sea diabético, y los dos se presenten con dolor torácico en una emergencia. Si ustedes están frente al primer paciente, el paciente 1 de 30 años, obeso, tabaquista, hipertenso y diabético, y se presenta por dolor torácico, la posibilidad o la probabilidad de que él tenga una enfermedad coronaria en ese momento es más alta a comparación si examinan al paciente número 2, que también 30 años, que también tiene 30 años, pero no es diabético, no es hipertenso, no es obeso y no fuma. Entonces, sin haber hecho ningún análisis de los síntomas y ningún examen físico, solo preguntando los factores de riesgo cardiovasculares, puedo tener una idea o puedo cuantificar la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Para eso sirve el registro de los factores de riesgo cardiovasculares. Estos factores de riesgo cardiovasculares ya aparecen desde los años 50 con el famoso estudio Framingham, ¿no? El estudio Framingham, que fue un estudio en un sector muy determinado de Estados Unidos, en el pueblo de Framingham, en la ciudad de Framingham, que tenía ciertas consideraciones y que no es el motivo del estudio, pero que nos mostró que en el seguimiento de las personas a lo largo del tiempo, aquellos que tenían condiciones o factores de riesgo cardiovasculares y a mayor cantidad de factores de riesgo cardiovasculares eran los que desarrollaban enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, se determinaba una relación causal entre un factor de riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular. Así, entonces, ¿cómo se detectaron los factores de riesgo cardiovascular? Con el estudio Framingham en los años 50. Ellos estudiaron una cantidad de personas y veían que a mayor cantidad de factores de riesgo cardiovascular o la presencia de un factor de riesgo cardiovascular, eso los predispone hacia una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, se desarrolla una relación causal. Yo tengo el factor de riesgo cardiovascular número 1 y desarrollo la enfermedad tipo A, ¿no? Factor causal. Y también al tener una relación causal, yo podría decir, si es que yo soy obeso, tengo una vez o 2 veces más probabilidad de tener un infarto. Mientras que si soy tabaquista, tengo 3 veces más probabilidad de tener un infarto. Eso se llama ser un factor predictivo, la posibilidad de predecir la presencia de una enfermedad. ¿Ok? Por lo tanto, los factores de riesgo cardiovasculares tienen una relación causal y son factores predictivos. Entonces, ahora ustedes ya entienden que los factores de riesgo cardiovascular son importantes porque además de haber demostrado que te predisponen hacia una enfermedad, tienen una relación causal y son un factor predictivo a partir de los años 50 con el estudio Framingham.
Los factores de riesgo cardiovascular ya actualmente están bastante bien definidos y se dividen en dos grupos, que son los factores modificables y los no modificables. Los modificables y los no modificables. Los no modificables son la edad, el género, el factor genético y la etnicidad y la raza. Son cuestiones que técnicamente no podemos modificar. No podemos modificar porque a nadie de los 70 años los podemos regresar a los 40 años. Eso es lógico. Mientras que existen factores que sí son modificables, como por ejemplo la presión arterial, el tabaquismo, diabetes, el sedentarismo, la obesidad y la dislipidemia. Entonces, si es que algo hasta este punto tienen que entender, es lo siguiente. Los factores de riesgo cardiovascular aparecen en los años 50 con el estudio Framingham. Estos siguen a las personas para ver quiénes desarrollan enfermedad cardiovascular y por lo tanto se convierten en factores causales, ¿no? En factores causales y factores predictivos. Se lograron determinar dos tipos o dos grandes grupos de factores de riesgo cardiovascular, los no modificables y los modificables. Los no modificables son la edad, el género, la genética y la raza. Sin embargo, los modificables son un grupo de aquellos en los que nosotros, si podemos dar una terapia de manera óptima, podemos disminuir la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. ¿Quiénes son estos? La presión arterial, el tabaquismo, diabetes, el sedentarismo, la obesidad y la dislipidemia. Por lo tanto, si es que hay algo que aprender hasta este punto, es cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles me interesan? Los modificables. ¿Cuáles son los que yo debo preguntarle a una persona una vez que esté frente a ella? Si tiene presión alta, si fuma, si tiene diabetes, si tiene sedentarismo, si es obeso o si tiene colesterol elevado, ¿no? Son al menos 6 preguntas que yo tengo que hacer de entrada a una persona en quien yo sospeche una enfermedad cardiovascular, ¿ok? Son 6 preguntas que se tienen que realizar a una persona en quien yo sospeche una enfermedad cardiovascular. ¿Es usted hipertenso? ¿Usted fuma? ¿Es diabético? ¿Hace actividad física? ¿Es obeso? ¿Tiene dislipidemia o tiene el colesterol elevado? Que sería la pregunta para las personas, ¿no? Son 6 preguntas que ustedes tienen que tienen que realizar. Ok, entonces, hasta esta diapositiva, ustedes tienen que entender que tienen que hacer 6 preguntas como mínimo a cualquier persona en la cual ustedes sospechen una enfermedad cardiovascular. Y ya les he explicado por qué es necesario registrar estos factores de riesgo cardiovascular, porque son predictivos y porque tienen una relación causal con las enfermedades cardiovasculares. Luego sigue nuestra evaluación y, si bien es cierto, signos y síntomas existen por montones y en los diferentes aparatos y sistemas que nosotros querramos enfocar. Si yo estoy en la parte de neumología, tengo que aprender los signos y síntomas cardinales de las enfermedades pulmonares. Si yo estoy en el capítulo de neurología, tengo que aprender cuáles son los signos y los síntomas cardinales de las enfermedades neurológicas. Obviamente, a mí me toca decirles cuáles son los síntomas cardinales de la enfermedad cardiovascular, que vendrían a ser también 6 síntomas que ustedes deben preguntar sí o sí, que son el dolor torácico, la disnea, la fatiga, las palpitaciones, la pérdida de conciencia y el dolor en miembros inferiores. ¿Ok? Son 6 síntomas que ustedes deben preguntar. El dolor torácico va dirigido a poder discernir si estamos frente a una angina, un dolor torácico de origen pericárdico o un dolor torácico de origen de grandes vasos como la aorta, por ejemplo. La disnea está orientada a poder diferenciar si es una disnea de reposo, de esfuerzo, si es una ortopnea, una disnea paroxística nocturna o estamos frente a sibilancias de origen cardíaco. La fatiga está orientada a poder dilucidar si estamos frente a cansancio o debilidad de la persona, las palpitaciones para poder decir si son regulares o irregulares, y la pérdida de conciencia y poder discernir si es un presíncope o es un síncope. Y por último, el dolor en miembros inferiores que registra la claudicación y el compromiso arterial periférico. ¿Ok? Entonces, ustedes le deben preguntar a las personas, señor, ¿usted tiene dolor de pecho? ¿Usted tiene dolor torácico? No, no tengo, no tiene, o sea, no dolor torácico. Usted cuando camina 3 cuadras, 4 cuadras, se ahoga, le falta el aire, tiene urgencia de aire, no, no tengo, entonces no tiene disnea. ¿Entienden? Tienen que registrar la presencia o la ausencia de estos 6 síntomas, de estos 6 síntomas en las personas. Y ya veremos por qué. ¿Ok? Primero vamos a desmenuzar síntoma por síntoma y cómo los podemos enfocar, qué debemos pensar,
¿no? En este tipo de pacientes. Primero, el dolor torácico es la manifestación cardinal de la isquemia cardíaca debido a coronariopatía, en el caso de que sea la enfermedad coronaria la causa, o algún trastorno que pueda causar isquemia miocárdica, no necesariamente una ruptura de placa, por un desequilibrio entre la oferta y la demanda del oxígeno hacia el músculo cardíaco. ¿Ok? Entonces, en este punto se dicen, pero no entiendo, doctor, usted me dice que el dolor torácico es un síntoma cardinal de la isquemia miocárdica, pero me dice que luego que no necesariamente esa es la causa. Sí, porque la forma en la que ustedes tienen que pensar frente a un dolor torácico es la siguiente. El músculo miocárdico, al ser un músculo, genera trabajo, que es un componente físico llamado trabajo, que es la creación de energía por un movimiento determinado, y el músculo pues se contrae y se relaja todo el tiempo y genera trabajo, ¿no? Y al generar trabajo, él demanda de oxígeno, o sea, nosotros vivimos porque somos seres aerobios, entonces requerimos oxígeno. Por lo tanto, el músculo cardíaco, para poder trabajar, necesita oxígeno o pide oxígeno para poder trabajar. Pero por otro lado, las arterias coronarias son las que suministran este oxígeno que va con la hemoglobina a través de la sangre. Por lo tanto, para que haya un equilibrio entre el oxígeno que consume el miocardio y el oxígeno que aporta las arterias coronarias, esto tiene que mantenerse en un determinado equilibrio. Perdón, eso no tiene esa expresión no tiene concordancia, pero lo que intento decirles es que lo que consume el oxígeno debe ser igual a lo que aportan las arterias coronarias, es mucho mejor. La cantidad de oxígeno que pide el miocardio, o que exige, o que demanda el miocardio, debe ser igual a la cantidad de oxígeno que aporta las arterias coronarias. Eso es un equilibrio entre el aporte de oxígeno por las arterias coronarias y la demanda de oxígeno por parte del músculo cardíaco. Cuando se genera un desequilibrio entre uno de estos dos componentes, se genera isquemia. Isquemia. Ah, doctor, entonces la isquemia es el infarto. No, estamos diciendo que esto genera isquemia. La isquemia es producto del desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede causar este desbalance? Si nosotros nos vamos al componente, veamos aquí, si nosotros nos vamos al componente de la demanda de oxígeno, son tres componentes importantes. Primero, la frecuencia cardíaca, la contractilidad del miocardio y la tensión parietal. La tensión parietal está determinada por la presión del ventrículo izquierdo y el volumen del ventrículo izquierdo. ¿Cómo es esto? O sea que si yo aumento mi frecuencia cardíaca, mi corazón va a empezar a demandar o va a necesitar más oxígeno, cierto. Si el músculo cardíaco se contrae con más fuerza, ¿va a necesitar más oxígeno? Cierto. Si yo tengo más tensión parietal, ¿el músculo va a necesitar más oxígeno? Sí. ¿Y cómo se incrementa la tensión parietal? Pues existe un concepto que es la presión del ventrículo izquierdo. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes que están frente a un caño, ¿no? Aquí está un caño. Y le ponen un globo y este está desinflado. Entonces, ustedes abren el caño, y el globo se va a llenar. ¿Por qué se llena el globo? El globo se llena porque está teniendo un incremento en el volumen ventricular. Este volumen dentro genera un incremento de presión. Este incremento de presión se aplica sobre la superficie del globo y lo deforma, haciendo que éste se ensanche. Este ensanchamiento y deformación del globo sería en este caso tensión de la pared del globo. ¿Ok? Entonces, cuando nos dicen tensión parietal, recordamos este ejemplo y lo que nos está diciendo es la deformación que está sufriendo la pared del ventrículo izquierdo producto de la presión generada por el volumen o producto de la presión
que puede haber si es que hubiese un conducto que comunica este globo, o que en este caso sería la aorta versus el ventrículo izquierdo. Entonces, ok, si yo tengo una presión arterial elevada, si yo tengo una presión arterial elevada y hay mayor presión en este punto, no voy a permitir que la presión de dentro del ventrículo izquierdo salga. Entonces va a haber mayor presión dentro y va a haber mayor deformación va a haber mayor estiramiento, mayor deformación del ventrículo izquierdo y va a haber mayor estrés, es cierto. Y entonces eso puede incrementar la demanda de oxígeno, cierto. Y eso puede generar un desbalance entre lo que pide el corazón y lo que se le aporta, cierto. Y eso puede causar isquemia, cierto. O sea que la hipertensión arterial no controlada puede generar dolor torácico de tipo isquémico, cierto. Si yo tengo una arritmia donde tengo una frecuencia cardíaca de 150 por minuto, y yo sé que lo normal que manejo es hasta 100, entonces se va a ver un desbalance entre la demanda de oxígeno. ¿Y puedo producir isquemia? Sí. ¿Y eso se manifiesta como dolor torácico? Sí. ¿Qué pasa si utilizo un fármaco inotrópico? Un fármaco inotrópico en un paciente, incremento la contractilidad del corazón, genero un desbalance y también produzco isquemia y también produzco dolor torácico. Ok. Ahora vamos con el segundo componente, que es el aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno está determinado por tres componentes. El flujo regional miocárdico de sangre, o sea, la cantidad de sangre que le llega a las regiones del corazón, el flujo sanguíneo a través del vaso coronario y el contenido de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno o el oxígeno que va con la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el contenido de oxígeno en la sangre arterial que lleva la arteria coronaria? Pues esto depende de la concentración de hemoglobina, la concentración de hierro, la presión parcial de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno. Y todo esto, si se altera, puede alterar el contenido de oxígeno arterial y disminuye el aporte de oxígeno para el corazón y también puede generar isquemia y también puede generar dolor torácico. O sea que si yo tengo una neumonía, y comprometo muchos alvéolos y la presión de oxígeno disminuye, o tengo una anemia que disminuye la concentración de hemoglobina que transporta el oxígeno, o tengo una disminución de hierro, ¿no? Por desnutrición, ¿todo eso puede generar dolor torácico? Sí. ¿Y qué pasa con el flujo con el flujo sanguíneo coronario? Pues una cosa son las arterias epicárdicas y otra las arterias endocárdicas. Recuerden que las arterias epicárdicas perfunden en diástole. O sea que si yo tengo una taquicardia donde la diástole se reduce y tengo menor tiempo de diástole, por lo tanto tengo menos tiempo para que las arterias coronarias le ofrezcan sangre al ventrículo izquierdo, ¿puede generar dolor? También puede generar dolor, ¿ya? O, por ejemplo, cuando hay zonas poco perfundidas, como por ejemplo las arterias que están ateroscleróticas, ¿no? Ellas ya reducen su luz y si ustedes recuerdan, acá pueden recordar su clase anterior, donde tenemos un vaso y acá tendríamos una placa, ¿no? Acá tenemos una placa, tenemos una placa, tenemos una placa y por lo tanto el radio se reduce, la velocidad aumenta, aumentan las resistencias y al aumentar las resistencias el flujo coronario sanguíneo en esta región se ve comprometido. Entonces, si nosotros entendemos esto y lo tenemos siempre en mente, tendremos el siguiente razonamiento. Cada persona que se presente con dolor torácico, inmediatamente nosotros debemos recordar este gráfico en nuestra mente. Pues, lo que el paciente diría es que a él le duele el pecho. Y si le duele el pecho, ustedes tienen que preguntarse, ¿este es un problema de oferta o es un problema de demanda del ventrículo izquierdo? ¿Es un problema de oferta o es un problema de demanda? ¿Es un problema de demanda? Me pregunto, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la contractilidad del corazón? ¿Y cómo está la tensión parietal? Si es que es un problema de aporte, me pregunto cómo están las arterias coronarias o cómo está el contenido de oxígeno en la sangre arterial, ¿no? Entonces tendré que revisar la hemoglobina, la cantidad de hierro, cuánta fracción de oxígeno y presión de oxígeno soporta el paciente, cómo está comportándose la diástole, cómo están las arterias coronarias, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la contractilidad, cómo está la presión arterial.
¿no? Todo esto interviene para poder generar un mecanismo común de isquemia. O sea que la isquemia no es solo producto de un infarto o producto de la enfermedad arteriosclerótica o la placa aterosclerótica en los vasos. Sí, eso es cierto. Esa no es la única causa, porque como ustedes pueden ver, el simple hecho de tener una hemoglobina baja puede reducir el aporte sanguíneo, generar un desbalance y generar isquemia. Y esta isquemia se traduce como dolor torácico. Como dolor torácico. Obviamente, la manifestación clínica del dolor torácico producto de la isquemia se llama angina. Entonces, ustedes lo que tienen que colocar en la historia clínica no es dolor torácico. Ustedes tienen que colocar si es angina o no es angina. El dolor torácico producto de la isquemia se llama angina. El dolor torácico producto de la isquemia se llama angina, ¿ya? ¿Y por qué se puede producir angina? Por todos estos componentes. ¿Por las placas ateroscleróticas? Sí, pero también existen otros muchos componentes que pueden generar isquemia, que genera el dolor torácico, que ustedes van a determinar como angina. ¿Qué? O sea que no tengo que poner dolor torácico en mi historia clínica. No, por eso ustedes son médicos, porque si no fuesen médicos, cualquier otra persona viene en una historia clínica y pone dolor torácico. Eso lo puede hacer cualquiera. Un médico tiene que estar en la capacidad de poder decir que ese dolor torácico es o no es una angina. Entonces, el dolor torácico en realidad es un síntoma muy común. Yo no lo calificaría como síntoma, sino la forma en cómo expresa el paciente su dolor, porque el dolor torácico es algo muy general. Vean ustedes, miren, el dolor torácico puede estar generado por una neumonía, como ya les dije, por un neumotórax, por problemas musculoesqueléticos, por el mismo herpes zóster, por reflujo gastroesofágico, por las úlceras, por problemas de vesícula biliar, hasta por ansiedad. Pero esto no es lo que nos compete a nosotros. Lo que nos compete a nosotros son el dolor torácico de origen cardíaco. Entonces, en este punto, teniendo estos dos cuadros, la siguiente pregunta sería así. Y vamos mejorando nuestra forma de análisis. Viene una persona, está frente a ustedes y les dice, a mí me duele el pecho. La forma en la cual ustedes deben pensar es, ¿este dolor torácico es cardíaco o no es cardíaco? ¿Es cardíaco o no es cardíaco? ¿Ya? ¿O no es cardíaco? ¿Por qué? Porque los dolores torácicos de origen cardíaco son la angina, la pericarditis, la disección aórtica, la embolia pulmonar y la hipertensión pulmonar. Las causas, los síntomas cardiovasculares que nosotros tenemos que determinar de un dolor torácico de tipo cardíaco o de origen cardíaco son la angina, que es el dolor torácico de tipo isquémico, la pericarditis, que es el dolor torácico producto de la inflamación del pericardio, la disección aórtica, que es el dolor torácico producto de la ruptura de la pared de la aorta, el dolor, la embolia pulmonar, que es el dolor torácico producto de la isquemia a nivel de las arterias pulmonares, y la hipertensión pulmonar, que es el dolor torácico producto por incremento de presiones en la arteria pulmonar, ¿no? ¿Ok? Aquí están las localizaciones, la calidad, la duración, los factores que agravan o mejoran estas situaciones, así que esta sería la primera pincelada. Entonces, hasta este punto, ustedes tienen que decir, si hay una persona frente a ustedes y les dice, me duele el pecho, lo que ustedes tienen que pensar es, ¿este dolor torácico es de origen cardíaco o no es de origen cardíaco? Porque si es de origen cardíaco, yo tengo que investigar o hacer las preguntas para poder saber si estoy frente a una angina, a una pericarditis, a una disección aórtica, a una embolia pulmonar o hipertensión pulmonar. 5 cosas. Son 5 cosas que ustedes deberían tratar de discernir. Doctor, me duele el pecho. Usted se pregunta, ¿este dolor de pecho es cardíaco o no es cardíaco? Porque si es cardíaco, tengo que preguntar si esto es una angina, si esto es una pericarditis, si es una disección aórtica, una embolia pulmonar o una hipertensión pulmonar. Son 5 cosas que deben preguntar. Y aquí están las características de cada dolor, dónde se localizan, cuál es su calidad o sus características como tal, la duración, los factores que mejoran o que agravan este tipo de dolor. Pero vamos a ir separándolas una por una. Angina. ¿Cómo se define la angina? Vean ustedes que tenemos 3 tipos de angina. La angina típica, la angina atípica o el dolor torácico de origen no cardíaco.
¿Cómo es esto? Entonces, si ustedes tienen un dolor torácico retroesternal que dura menos de 30 minutos, que es de tipo opresivo, que se irradia hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo, o que este dolor es desencadenado por el ejercicio o el estrés emocional, o que este dolor torácico cede cuando yo estoy en reposo o cuando tomo nitratos, si yo tengo estas tres características, eso se llama angina típica. Si tengo dos de estas tres, se llama angina atípica. Si solo tengo una o ninguna de estas características, es un dolor torácico no cardíaco, ¿ok? Entonces, lo primero que le tengo que preguntar a esa persona que le duele el pecho para dilucidar si es una angina o no, o sea, lo primero, la persona está frente a ustedes y les dice, tengo un dolor de pecho. Ah, ya. Yo tengo que saber si es un dolor de pecho de origen cardíaco o cardíaco. Vamos con lo que nos interesa. Dolor torácico de origen cardíaco. Ese dolor de pecho, ¿cómo es? Es un dolor de pecho que es en las zonas del centro del tórax, retroesternal, me oprime, se va hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo y dura menos de 30 minutos. Característica número 1. ¿Y cómo apareció? Pues yo estaba haciendo ejercicio o estuve en una situación de estrés emocional y apareció el dolor. Característica número 2. Pero cuando me senté a descansar, el dolor desapareció, o cuando tomé nitratos, el dolor desapareció. Característica número 3. Si tiene las tres características, es una angina típica. Si tiene dos de las tres, es una angina atípica. Si tiene una o ninguna de las características, es un dolor torácico de origen no cardíaco. Una vez que yo he determinado que estoy frente a una angina, yo sé que ese es un dolor torácico de tipo isquémico. Es producto de la isquemia. Y esa isquemia es producto de un desbalance entre la oferta y la demanda. Y entonces me pregunto, ¿este es un problema de oferta o este es un problema de demanda? Además, yo debo clasificar esa angina. Esa angina se clasifica en clase funcional 1, 2, 3 y 4 en romano. Dependiendo de cuál es la actividad física que desencadena esa angina, yo la puedo establecer. O sea que cuando yo ponga en una historia clínica angina, debo decir angina clase funcional 1, angina clase funcional 2, angina clase funcional 3, angina clase funcional 4. ¿Ok? Entonces, con la angina es un dolor de pecho retroesternal opresivo que dura menos de 30 minutos, que se irradia la mandíbula al brazo izquierdo, que se desencadena con el esfuerzo o con el estrés emocional y que cede con el reposo con nitratos. Tres características, angina típica. 2 de 3, atípica. Una o ninguna, dolor torácico no cardíaco. Y además debo ponerle, si es una angina, debo colocar que es su clase funcional, 1, 2, 3 o 4, dependiendo de a qué grado de actividad aparece en la angina. Una vez que yo he establecido que es una angina, sé que es un dolor torácico de origen isquémico, origen cardíaco, tipo isquémico. Y como es de tipo isquémico, el problema está entre el desbalance entre la oferta y la demanda. Me preguntaré si es un problema de demanda, si es la frecuencia cardíaca, la contractilidad o la tensión parietal. Y me preguntaré si es la oferta, si es la concentración de hemoglobina, hierro, frecuencia cardíaca, compromiso en las arterias coronarias, etc. Luego de que yo determino que es una angina, tengo que decir si esto es una angina estable o es una angina inestable, ¿ya? ¿Es una angina estable o es una angina inestable? ¿Por qué? Porque la presentación de una angina inestable lleva al planteamiento de un síndrome coronario agudo. El diagnóstico clínico, el diagnóstico de un síndrome coronario agudo es clínico. ¿Cómo yo diagnostico un síndrome coronario agudo? Con la presencia o determinando que estoy frente a una angina, pero de tipo inestable. ¿Cuáles son las anginas inestables? Acá lo dice bastante claro. La angina inestable es uno o más de los siguientes. Es una angina de reciente inicio. Señor, ¿cuándo apareció la angina? Esta semana apareció la angina. Yo nunca antes he tenido ningún problema. Es una angina de reciente inicio. La verdad es que yo tenía la angina, pero ahora camino un poco más y la angina aparece con más intensidad y por más tiempo. Esto se llama angina increchendo o angina progresiva. O la angina que está en reposo. O sea, yo estoy sentado y viene la angina. Es una angina en reposo. ¿Ya? Las tres características de una angina inestable son una angina
que tiene una aparición en menos de un mes, una angina que ya la tenía antes, pero ahora incrementa su intensidad y su duración con menos esfuerzo, o una angina que aparece en reposo. Y no va a faltar por ahí el alumno que está desatento y va a preguntar, pero doctor, usted dijo que la angina calma con el reposo, pero esa es una angina estable. Estas son características de una angina inestable. Inestable. Lo que dije previamente es una angina estable. Estas son características de una angina inestable. Inestable. La angina es, ustedes primero tienen que determinar qué es una angina. Una vez que determinan qué es una angina, tienen que descartar estas tres características. Si ha sido menos de un mes, eso es inestable. Si ya la tenía antes y ahora dura más y duele más, es increchento. Si tiene una angina, pero tienen todos los síntomas de una angina, pero cuando está en reposo, eso también es inestable. La angina inestable se convierte automáticamente en un síndrome coronario agudo. Ustedes le preguntan, terminan de hacer la anamnesis. A mí me parece que es una angina inestable. Entonces, automáticamente eso se convierte en un síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo. Cuando yo sé que esta angina es de alto riesgo, cuando dura más de 20 a 30 minutos. Cuando aparece y desaparece, y si es que la persona ya tiene un infarto previo. Esos son síntomas o características de alto riesgo en esas personas y deben ser derivadas automáticamente a una sala de emergencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante que yo establezca que estoy frente a una angina inestable, porque esto convierte el diagnóstico automáticamente en un síndrome coronario agudo. Y no va a faltar el alumno desatento que me va a decir, doctor, si la angina inestable se transforma en síndrome coronario agudo, la angina estable, ¿en qué se convierte? La angina estable se convierte en una enfermedad coronaria crónica. Enfermedad coronaria crónica. Ok, y cuando enfrentamos la angina frente al infarto, esta tiene sus características. Vean ustedes, miren, yo ya sé que estoy frente a una angina inestable. Ya dije cuáles son las características de una angina inestable. ¿Y cómo son las características de un infarto de miocardio? Pues acá dice, el infarto de miocardio son las mismas características de una angina, pero que tienen mayor intensidad y mayor duración. Y además deben tener troponinas positivas o marcadores cardíacos positivos, como el CPK-MB. Ah, o sea que la angina del infarto es un dolor torácico retroesternal que se irradia a la mandíbula, que se irradia al brazo izquierdo, opresivo, que se desencadena con el esfuerzo, calma con reposo, o que si es inestable ya está haciendo en reposo, sí. Pero dura más y duele más. Dura más y duele más. Por lo menos más de 30 minutos. Más de 30 minutos. Y además, yo necesito un biomarcador para definir que estoy frente a un infarto, que es la troponina o el CPK-MB. Ah, o sea que el diagnóstico de una angina inestable, de una angina o de una angina inestable, ¿es clínico? Sí. ¿Solo preguntando? Sí. ¿Pero el diagnóstico de un infarto es laboratorial? Sí. Yo necesito la clínica más un marcador sanguíneo para poder definir el infarto. Para poder definir el infarto. ¿Ya? Vean ustedes. El infarto de por sí dura más de 30 minutos. Es una angina que dura más de 30 minutos. Más de 30 minutos. Ok, hasta ahí más o menos cómo es el enfoque bueno, es un enfoque bastante completo de cómo es la angina. La persona que está frente a ustedes les dice, me duele el pecho. Si ustedes les dicen que le duele el pecho, ustedes se preguntan, ¿esto es de origen cardíaco o de origen no cardíaco? Si es de origen cardíaco, lo primero que tienen que discernir es si es una angina. Entonces le preguntarán, ¿cómo es el dolor? Y si les dice, el dolor es retroesternal, opresivo, dura menos de 30 minutos, se va a la mandíbula, se va al brazo izquierdo, ¿no? Se ha desencadenado con el esfuerzo o con estrés emocional, pero cede con el reposo con nitratos, son tres características que las convierten en una angina típica. Si son 2 de 3, atípica. Si es una o ninguna, pues eso es un dolor torácico de origen no cardíaco. Si no tiene ninguna otra característica, eso es una angina estable. Sin embargo, si esta angina apareció desde hace menos de un mes, si ya tenía angina, pero ahora duele más y dura más, o esta angina ya se presenta en reposo, eso ya se llama angina inestable y se transforma automáticamente en un síndrome coronario agudo.
Y ustedes lo tienen que llevar a una emergencia y aparte de tomar un electrocardiograma, lo otro que tienen que hacer es tener exámenes de sangre para medir troponina y CPK-MB y saber si esto es un infarto o no es un infarto. Porque una angina es producto de un dolor torácico de origen isquémico y la isquemia es producto de un desbalance entre la oferta y la demanda. Y la oferta tiene sus componentes y la demanda tiene sus componentes. Y todo eso es lo que ustedes tienen que revisar. Tienen que pedir un hemograma, una hemoglobina, saber cuánta frecuencia cardíaca tiene, cuánta presión arterial tiene, para ver dónde está el problema. ¿Ok? Vamos con el segundo dolor, que es la pericarditis, que ya dijimos que es la inflamación del pericardio, ¿no? Sin embargo, existen enfermedades pericárdicas, ¿ya? Enfermedades pericárdicas que pueden ser únicas o que pueden ser relacionadas a enfermedades sistémicas o puede estar una sobre otra. Por lo tanto, el dolor torácico de origen pericárdico nos va a hacer plantear los síndromes pericárdicos, ¿ok? Cuando yo planteo que el dolor torácico es de origen pericárdico, es una pericarditis, automáticamente pienso que estoy frente a los síndromes pericárdicos. Síndromes pericárdicos. Ven ustedes, ¿cuándo debo sospechar de pericarditis? ¿Cuándo estoy frente a una pericarditis probable o cuándo estoy frente a una pericarditis como tal, ya confirmada? Dice, un dolor torácico típico, que es un dolor que empeora cuando yo me tumbo o cuando me voy al decúbito y que mejora cuando me siento hacia adelante, característica de la pericarditis. Y en ausencia o evidencia de alguna otra causa probable. O sea que no es un dolor retroesternal, que se irradia la mandíbula. No, no es eso. La persona te va a decir, a mí me duele el pecho. Cuando me echo en mi cama, me duele más. Pero cuando me siento hacia adelante, me siento y inclino mi tórax hacia adelante, calma. Dolor de tipo pericárdico. ¿Ya? Que generalmente es de tipo hincada, ¿no? No tiene irradiación y además puede tener algún otro componente como el roce pericárdico en el examen clínico, ¿no? En el examen clínico. Pero básicamente, solo con la clínica, el dolor de tipo pericárdico es un dolor de tipo hincada, que no se irradia, que es de tipo retroesternal o en el tórax izquierdo, que aumenta con el decúbito y que calma con la posición sentado y hacia adelante, ¿ya? Entonces, yo puedo sospechar, puedo saber que estoy frente a una pericarditis probable o una pericarditis confirmada, dependiendo de qué componentes tiene, ¿ya? Una vez que yo establezco que estoy frente a una pericarditis, digo, esto es una pericarditis, automáticamente se convierte en un síndrome pericárdico y debo buscar las causas que alteran el pericardio. Vean ustedes, ¿cómo hago yo cuando quiero diferenciar un poco más, cuando quiero diferenciar la angina del infarto del dolor de tipo pericarditis? Ya dijimos que la angina tiene sus características y que yo sé que es un infarto porque tengo biomarcadores positivos, pero en el caso de la pericarditis, yo tengo un dolor de tipo como un desgarro, un dolor de tipo desgarrante, ¿no? Como un desgarro en la parte posterior del tórax, en la espalda, entre los trapecios, que incrementa con la respiración, que disminuye sentándose hacia adelante y puede tener roce pericárdico aparte de los cambios electrocardiográficos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas del dolor de tipo pericárdico? Es un dolor que puede estar en la parte retroesternal o entre los trapecios, que es de tipo hincada o desgarrante, ¿no? O de tipo de desgarro, que incrementa con la inspiración, que incrementa cuando estoy en decúbito, pero que cede cuando estoy sentado y hacia adelante, ¿no? Cuando estoy sentado y hacia adelante. ¿Cuáles son los criterios para una pericarditis? Para una pericarditis aguda, yo necesito dolor torácico de características pericárdicas, es un dolor de tipo hincada o es un dolor de tipo desgarrante que está entre los trapecios, en la parte de la espalda o en la parte retroesternal, que incrementa con la inspiración o que incrementa cuando estoy en decúbito, pero que cede o mejora cuando estoy sentado hacia adelante. Que puede tener en el examen físico roce pericárdico, que tengo alteraciones en el electrocardiograma o que yo encuentro efusión pericárdica. Pues el punto 3 y 4 son ya
estudios adicionales en este tipo de pacientes, pero hablando solo de la clínica, solo del dolor de tipo pericárdico, ya creo que lo tenemos bastante claro. Se comporta de manera diferente a la angina. Este es un dolor de tipo hincado, desgarrante, que está entre los trapecios o en la parte delantera del hemitórax, que incrementa con la inspiración o cuando estoy en decúbito, pero que mejora cuando estoy sentado hacia adelante. ¿Ya? Además, le puedo encontrar roce pericárdico. Esa es una pericarditis aguda, ¿no? Una pericarditis aguda. Se dice que tienes una pericarditis incesante cuando dura entre más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses, que es recurrente cuando dura entre de 4 a 6 semanas o más, y crónica cuando dura más de 3 meses. Entonces, estos son algunos de los hallazgos del examen físico de una efusión pericárdica. ¿Por qué? Porque toda pericarditis como inflamación del pericardio puede generar un trasudado en el espacio pericárdico, un trasudado en el espacio pericárdico que nos lleva a efusión, o también llamado derrame pericárdico, y este derrame pericárdico puede progresar a taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, vean ustedes, este es un gráfico bastante didáctico, donde nos dice que la pericarditis es una inflamación del pericardio, ya lo sabemos, que puede tener muchas causas, sí, y que me puede llevar a la efusión pericárdica, que es la presencia de fluido en el espacio pericárdico. Y que este fluido, cuando se incrementa, cuando tiene un incremento en volumen o en tiempo, ¿no? Cuando hay una alteración entre la presión entre el pericardio y la presión entre la cámara cardíaca, ¿no? Cuando hay un desbalance entre la presión del espacio pericárdico y de la presión intraventricular, genera el taponamiento cardíaco, ¿no? Y acá están algunos de sus signos y síntomas. Pues ya sabemos entonces que cuando yo planteo una enfermedad pericárdica, estoy pensando en lo siguiente. Estoy pensando en que yo tengo un espacio pericárdico y tengo un espacio ventricular. Tiene que haber un equilibrio entre la presión que está dentro del ventrículo y la presión que está en el espacio pericárdico. Mientras estén equilibrados, no va a aparecer el taponamiento. Si se desequilibra, aparece el taponamiento. Mientras que la efusión pericárdica quiere decir que simplemente hay líquido en el saco pericárdico. Y la pericarditis quiere decir nada más que el pericardio está inflamado. Conclusión. ¿Qué es la pericarditis? Es la inflamación del pericardio. ¿Qué es la efusión pericárdica? Es la presencia de líquido en el espacio pericárdico, independientemente de su compromiso hemodinámico. Mientras que el taponamiento cardíaco es la repercusión hemodinámica producto del desbalance entre la presión intraventricular y la presión intrapericárdica o del saco pericárdico. ¿Ok? Otra vez, ¿qué es la pericarditis? La pericarditis es la inflamación del pericardio. La efusión pericárdica es la presencia de líquido en el saco pericárdico o el espacio pericárdico. El taponamiento cardíaco es el compromiso hemodinámico producto del desbalance entre la presión intraventricular y la presión intrapericárdica. Obviamente, la presión intrapericárdica tiene que ser mayor para que venza a la presión intraventricular y lo comprima y genere la alteración hemodinámica. O que la presión intraventricular disminuya tanto que le permita a la presión intrapericárdica vencer esa presión y genere el compromiso hemodinámico. Ok. Cuando el pericardio se inflama, no siempre nos va a llevar a derrame pericárdico o efusión pericárdica. Nos va a llevar a un pericardio rígido, ¿no? Rígido, o que se adosa al miocardio. Es una pericarditis constrictiva. Y esto hay que saber diferenciarlo de una miocardiopatía restrictiva, donde el problema no es el pericardio, sino el músculo que está duro, rígido. Y para esto hay una serie de hallazgos que no vienen al caso, pero lo menciono por lo siguiente. Cuando yo estoy frente a un paciente y esa persona me dice, yo tengo un dolor de pecho que está ubicado que está ubicado en la espalda o que está ubicado en la parte anterior del tórax, que es de tipo hincada o desgarrante, que incrementa con la inspiración o incrementa con el decúbito y que cede cuando estoy en reposo y hacia adelante, planteo un dolor de tipo pericárdico, ¿no? Un dolor de tipo pericárdico. Entonces diré, esto es una pericarditis, pero esto es un síndrome pericárdico. Entonces, al ser un síndrome pericárdico, me pregunto, ¿esto es una pericarditis? ¿Esto es una efusión pericárdica? ¿Esto es un taponamiento cardíaco?
¿Esto es una pericarditis constrictiva o es una miocardiopatía restrictiva? Son 5 cosas que me tengo que preguntar una vez que yo planteo que estoy frente a un dolor torácico de tipo pericarditis. Luego viene el dolor de tipo aórtico o de grandes vasos. Este es el síndrome aórtico agudo. Cuando ustedes plantean que es un dolor de tipo aórtico, ustedes tienen que plantear que están frente a un síndrome aórtico agudo. Y el síndrome aórtico agudo incluye la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera aterosclerótica penetrante. ¿Cuáles son los componentes de un síndrome aórtico agudo? Son la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera aterosclerótica penetrante. Pues básicamente el síndrome aórtico agudo se presenta como una solución de continuidad o una úlcera que permite el paso de la sangre desde el lumen de la aorta a la capa media del vaso. Obviamente sabemos que la aorta es un vaso y la aorta tiene una capa media, ¿no? Tiene una íntima, una media y una adventicia. Cuando la sangre pasa desde la luz del vaso a la capa media, eso se llama disección aórtica, ¿no? Vamos a verlo un poquito mejor. Entonces, ¿cómo yo diferencio, cómo voy a diferenciar una angina de un infarto, de una pericarditis y de una disección aórtica? Entonces, vamos con lo que ya dijimos. La angina tiene sus características, ¿no? Es un dolor torácico, opresivo, retroesternal, que dura menos de 30 minutos, desencadenado por el esfuerzo, que se irradia mandíbula hacia el brazo izquierdo, que dura menos de 30 minutos, ¿no? Que se desencadena con el esfuerzo y que cede con el reposo con nitratos. Que si es menos de un mes, o que ahora duele más, o dura más, o aparece en reposo, se llama inestable, y la otra se llama inestable. Pero si yo ya le tomo una muestra de sangre y tengo que la troponina es positiva o el CPK-MB es positivo, eso se transforma en un infarto de miocardio. Pero si el dolor tiene otra característica completamente diferente, si es de tipo hincada, desgarrante, que es en la espalda o es en la región precordial, que incrementa con la inspiración, o que incrementa con el decúbito, o cede con estar sentado hacia adelante, pues eso probablemente es una pericarditis. Sin embargo, cuando estoy con un dolor de tipo aórtico, este es un dolor abrupto, o sea, de un momento a otro, muy súbito, severo, desgarrante también, que es como si nos clavaran un cuchillo, así lo dicen, ¿no? En la parte media escapular, o sea, va más hacia la parte de la espalda, ¿no? Entonces, cuando planteamos un dolor de tipo aórtico, es un dolor súbito. Súbito quiere decir que de un momento a otro una persona está tranquila y de un momento a otro tiene un dolor súbito, demasiado intenso, como si alguien lo apuñalase, ¿no? O que algo se rompe en la espalda, ¿no? Ahí planteamos un síndrome aórtico agudo. Es un dolor torácico de tipo aórtico, es un dolor torácico de grandes vasos, y es un dolor torácico que tenemos que plantearlo como un síndrome aórtico. ¿Cuáles son los síndromes aórticos? La disección aórtica, la úlcera penetrante y el hematoma intramural. O sea, si ustedes dicen, a mí me parece que es un dolor torácico de tipo de grandes vasos, de aorta, porque es un dolor muy súbito, es un dolor muy intenso, es un dolor que es como una puñalada, un dolor que parece que hace sentir que algo se rompe dentro de él, pues debo plantearme que es un dolor de origen de grandes vasos y por lo tanto es un síndrome aórtico, y al ser un síndrome aórtico involucra tres patologías: la disección aórtica, la úlcera penetrante y el hematoma intramural. Ven ustedes que para tener un síndrome aórtico, como toda enfermedad cardiovascular, tienen que tener factores de riesgo cardiovascular. Las personas hipertensas, las que fuman, miren, los hipertensos tienen 77% más probabilidades, o bueno, los hipertensos, de todos los pacientes hipertensos, 77% cuando tuvieron un dolor fueron un síndrome aórtico agudo. Aquellos que fuman, 38% fueron un síndrome aórtico. Si tienen dislipidemia, obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedad de Marfan o cardiopatía coronaria de base, pueden tener un síndrome aórtico agudo. O sea, si es hipertenso, tabaquista, dislipidémico y obesidad, todo suma para poder hacernos pensar que es un síndrome aórtico agudo. Si le dicen, doctor, ¿sabe qué? A mí, yo estoy tranquilo y me apareció un dolor que va desde la parte anterior de la espalda hacia la parte de atrás, de la parte anterior del tórax hacia la espalda, que ha sido súbito de un momento, entonces muy intenso, duele demasiado, es como si me apuñalasen. Y ustedes le preguntan, ¿y usted fuma? Sí, yo fumo, soy obeso y tengo el colesterol alto. Pues la posibilidad que esté enfrente de un síndrome aórtico agudo es muy alta.
Aquí están los síntomas y signos que fueron encontrados en personas que tienen un síndrome aórtico agudo. Dolor severo, el peor de la vida. Es un dolor muy, muy severo, ¿no? Que tiene un inicio abrupto, que puede ser con o sin irradiación hacia la espalda, que se asocia en el paciente hipertenso o que tiene una insuficiencia aórtica y también puede ir con dolor abdominal, ¿no? Ya. Luego viene el dolor de tipo embolia pulmonar. El dolor de embolia pulmonar es el siguiente. O sea, primero, ¿qué es una embolia pulmonar? ¿No? Una embolia pulmonar es el cuadro clínico que resulta de la obstrucción del tronco de la arteria pulmonar o de varias de sus ramas. De una o de varias de sus ramas. Determinado por un coágulo sanguíneo que obstruye una de estas arterias, pero no siempre va a ser un coágulo. También puede ser un émbolo graso, un émbolo de aire, un émbolo de líquido amniótico, un parásito o los huevos del parásito. O sea que la embolia puede ser de tipo trombótica por un coágulo o por alguna otra cosa que no sea un coágulo, como una embolia grasa, embolia de aire, embolia de líquido amniótico, por parásitos o por los huevos del parásito, ¿no? Y ya, entonces este es un dolor distinto. Vamos a ver, la clínica de una embolia pulmonar básicamente puede estar por las microembolias, por polimicroembolias o por una macroembolia, ¿no? Una macroembolia. En general, el dolor torácico por una embolia pulmonar se asocia a hipoxemia y taquicardia, porque recuerden ustedes que la sangre que va por la arteria pulmonar es la sangre que se va a ir hacia los pulmones y se va a perfundir de oxígeno o va a recibir el oxígeno para pasar al lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, si es que yo tengo un coágulo o alguna otra cosa que obstruye una rama de la arteria pulmonar, entonces la cantidad de sangre que se va a oxigenar va a ser menor. Por lo tanto, el dolor torácico de tipo embolia pulmonar se asocia a hipoxemia. Es muy poco probable que ustedes tengan un dolor torácico súbito, que sea de embolia pulmonar y que no tenga hipoxemia. Debe tener hipoxemia. Si es importante, si es relevante, tiene que tener hipoxemia. O sea, que tiene que cuantificar el PO2 en sangre, ¿no? Eso se puede en análisis de gases arteriales. Vean ustedes, ¿cómo diferencio o cómo es el dolor de la embolia pulmonar? ¿Cómo es el dolor de la embolia pulmonar a comparación de los otros dolores torácicos que estamos revisando? Dicen que es un dolor pleurítico de inicio súbito. ¿Mm? Dolor torácico de inicio súbito más desaturación, que hace taquipnia y taquicardia. Entonces, vean ustedes, el dolor torácico de tipo embolia pulmonar es un dolor súbito, ¿no? Es un dolor súbito, que no necesariamente es muy intenso, pero es un dolor súbito, que duró muy poco tiempo, pero que se asocia a taquipnea, incremento en la frecuencia respiratoria, taquicardia, incremento en la frecuencia cardíaca y desaturación. Es clave saber si este dolor viene con hipoxemia o desaturación, porque esto nos hace pensar que estamos frente a una embolia pulmonar, ¿ok? Embolia pulmonar. Entonces, ¿cuál es la clave para poder saber que estamos frente a una embolia pulmonar? La hipoxemia, taquicardia y taquipnia. Dolor torácico más hipoxemia, taquicardia, taquipnia, embolia pulmonar. Por otro lado, la hipertensión pulmonar esto es como una hipertensión arterial. Es como una hipertensión arterial, solo que esta es una hipertensión de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. La hipertensión arterial es producto de incremento de la presión en la aorta que sale del ventrículo izquierdo. La hipertensión pulmonar es un incremento de presión en la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. ¿Ya? Y esto generalmente se caracteriza porque es un dolor torácico que se desencadena con el esfuerzo y se asocia a disnea. O sea que, ¿cómo se lo va a describir? La persona les va a decir, a mí me duele el pecho. Cuando estoy tranquilo, cuando estoy sentado no tengo ninguna molestia. Pero si yo camino, me duele el pecho y me falta el aire, disnea. La asociación de dolor torácico de tipo opresivo, ¿no? De tipo opresivo, con el esfuerzo asociado a disnea de esfuerzo, eso nos orienta hacia una hipertensión pulmonar. Vean ustedes que las claves que diferencian este tipo de dolor es la disnea y el dolor torácico de esfuerzo, que también puede asociarse a desaturación, ¿no?
porque obviamente hay tanta presión en la arteria pulmonar que no deja que la sangre avance del ventrículo derecho hacia las redes pulmonares para poder oxigenarse. Por lo tanto, la clave para la hipertensión pulmonar es el dolor torácico de esfuerzo asociado a disnea de esfuerzo. Dolor torácico de esfuerzo más disnea de esfuerzo. Ok, tienen 5 minutos para descansar, para ir a tomar un poco de agua, antes de seguir.